Buenos días, iglesia. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿no? Sabemos que Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Dígale al que está al lado, Dios es bueno. Ha sido bueno conmigo, ha sido bueno contigo y es bueno con todos. Esta mañana le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Quiero darle la bienvenida. ¿Quién nos visita por primera vez? Levante la mano. Bienvenido. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la obra que empieza a hacer en este lugar a través de ustedes? Por segunda vez, por tercera vez. Bueno, a todos, la familia del Señor dice que somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Yo soy la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia no es esto. Esto es el edificio donde se congrega la iglesia del Señor. La cultura en la que nosotros vivimos y hablamos tiene la concepción, vamos para la iglesia. Y no está mal porque pues nos hemos acostumbrado, pero el concepto en sí es que la iglesia somos nosotros donde habita la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, sintámonos, no como en la casa. A veces en la casa tiene uno conflictos, tiene preocupaciones, tiene deseos de todo menos de nada. Aquí están los brazos extendidos del Maestro para decirle: no temas, yo te ayudo. Amén. Entonces, quiero que usted cierre sus ojos, le diga al Señor: habla mi corazón, necesito tu palabra, necesito tu alimento. Señor, ayúdame a entenderla, que cuando venga a mi corazón yo la pueda entender y da frutos de arrepentimiento que me permitan vivir siempre cerca de ti. Alabo y bendigo tu nombre. Amén. Allá los que están, que nos ven a través de las redes, los bendecimos. Oramos para que la presencia del Espíritu Santo allí también ministre sus vidas. Se glorifique el Señor en sus necesidades, en sus preocupaciones, en todo lo que tenga que ver, pero sobre todo que Dios haga la obra en sus vidas. ¿Cuántos aman a nuestros pastores? ¿Cuántos los aman? Deseamos verlos siempre, pero ellos también necesitaban un descanso y estaban en un descanso. Es que esto de estar al frente de una congregación no es fácil, es muy desgastante, es un trabajo de arduo esfuerzo. Y hace 8 días estábamos viendo la boda de mi hermano John. Lo felicito a mi pastor por ese logro que Dios les ha permitido ver con sus propios ojos. Y quisiera que pasaran aquí los dos. Yo quiero que la iglesia oremos por toda la iglesia, oremos por nuestros pastores. Ellos oran por nosotros. Gloria a Dios. ¿Ustedes sabían que mi pastor aquí en este púlpito, aquí en este altar, ha llorado por usted? ¿Ha sufrido delante de Dios por usted? ¿Ha intercedido por usted? ¿Ha peleado la buena batalla por usted? Ahora usted me va a ayudar a hacer una oración por ellos. Y la va a hacer como si fuera por usted, con la misma necesidad, el mismo ímpetu, el mismo anhelo. Dios quiere, yo quiero que Dios bendiga a mi pastor. Quiero ver lo que Dios ensanche las estacas de su ministerio. Pastor, hace 8 días cuando estaba en el matrimonio, vino el Espíritu Santo y me habló. Dijo: vaya y dígale. Y me dijo el profeta Isaías, capítulo 41, 9. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé.
y te dije, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no se queda con nada. Dios conoce su vida. Dios conoce sus anhelos. Extiendan sus manos acá y digámosle al Señor: bendice nuestros pastores. Bendice la familia pastoral. Señor, nos alegramos que ellos estén aquí, pero más que todo, Señor, te pedimos que su ministerio sea protegido siempre, dándole esa palabra que la iglesia necesita, Señor. En los momentos oscuros, Señor, haciéndole sentir de que no es contra ellos, sino contra ti que los ha puesto en este lugar. Señor, gracias. Gracias por esa obra que vienes haciendo en esta familia que ha traído de muy lejos, Señor. Y aquí, Señor, está mostrando tu gracia, tu favor, tu misericordia. Que cuando disponemos nuestro corazón para ti, Señor, tú nos exaltas. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, un aplauso fuerte. Gloria a Dios, honramos su ministerio. Gloria a Dios. De verdad que esto es bueno hacerlo. Uno cuando está al frente del ministerio, la gente piensa que uno no necesita, que uno no se duele, que uno no se enferma, que uno no se entristece, que uno no se siente solo, que uno no se siente defraudado muchas veces. Pero ahí es donde necesitamos que, como a Moisés, nos levanten los brazos para poder pelear la buena batalla. Amén. ¿Seguimos felices? Estamos contentos, estamos en la casa del Señor. Esta noche, esta tarde o esta mañana, perdón, es que como voy a predicar hasta la tarde, no mentiras. El título que le he dado a la enseñanza de hoy, orando al Señor, y de hace un mes me dijeron que predicara, y hasta el domingo pasado, el Señor, pues ya tengo todo el bosquejo, le he dado cuerpo, le he puesto carne de aquí, de allá, y ya tengo la figura de lo que es pero no le tengo título. Y aquí el domingo estaba predicando el hermano Luis Roberto, y ahí me dio el título que le pusiera al mensaje. De gracia recibiste, dad de gracia. Ustedes han recibido de gracia, ahora den de gracia. Y vamos a hablar de eso, de la gracia. Y no de cualquier gracia, sino de la gracia de Dios. Amén. Por eso empezamos y decimos siempre y confesamos: Dios es exageradamente bueno, inmensamente bueno, magníficamente bueno. Es tanta la gracia que yo no me la merezco, pero Él se desborda en gracia para conmigo. Dios me ama. ¿Usted no se alegra por eso? Yo estoy feliz. Y esto lo recibí del Señor, porque durante los años que llevo caminando, lo único que he visto es su mano extendida para ayudarme y para decirme que, como le dijo el profeta Elías, largo camino me espera, pero que confíe en Él. Mateo capítulo 10, versos 7 y 9. De aquí tomé el versículo para anclar el mensaje. Y este versículo está tomado de cuando el Señor mandó a los 12, de 2 en 2, a que predicaran el evangelio, a que llevaran las buenas nuevas. Pero nos vamos a enfocar en la segunda parte. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decíamos antiguamente, ¿no? Amén.
Y yendo predicad, diciendo, yo leo en la Reina Valera del 60, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Qué ministerio el que les estaba encomendando el Señor. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oramos para que Dios nos ayude a atesorar su gracia en nuestro corazón. A veces decimos, estoy solo, nadie me escucha, nadie me entiende, pero la gracia del Señor está a las puertas. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré a su corazón, cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es gracia. Mire cómo es el Señor. ¿Qué es la gracia? Alguien puede preguntarse hoy, ¿qué es la gracia? Parece un término exclusivamente religioso. La gracia tiene que ver con un favor que hemos recibido de Dios. Es un don de Dios que viene de parte de Él para nosotros. Es eso. Y la noticia más tremenda es que no lo merecíamos. Y al transcurso del mensaje cómo lo vamos desenglosando y vamos a ver que no merecíamos. Miramos hacia adentro y no merecíamos. En el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero, se lo recomiendo, es así grandecito, pero es bien bueno para estudiar. Él lo define. En las epístolas paulinas describe la gracia no como una cosa, sino como una experiencia que viven los creyentes. Se trata del favor de Dios y del don de Dios que el creyente experimenta en sí mismo, como un poder que le lleva a vencer al pecado y la injusticia del mundo, así como a descubrir la voluntad de Dios en cada situación concreta. Explíquemelo, ya no. Lo leí como 10 veces para poder entender lo que él plasmó en este diccionario. Pero ¿qué es lo que dice? Que es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos ha dado a cambio de que nosotros lo recibamos. Eso es todo. Pero que esto nos ayuda también para vencer al pecado y la injusticia del mundo, y para conocer la voluntad de Dios. Miren, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, aprender a caminar con Dios, ser parte de la familia de Dios, es un don de Dios. ¿Sabían eso? Es un don de Dios. Porque dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otra porción dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso es gracia. Es Dios quien extiende la mano hacia el perdido. El perdido tiene la libre elección de decir, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿El regalo es mío o le doy la espalda? El primer acto de gracia que nos muestra la Biblia ocurrió allá en el huerto del Edén.
Génesis capítulo 3, verso 21. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo creó. Ya aquí comienza a manifestar su gracia desbordada en nuestro favor. Él nos había podido hacer de otra manera, pero dice que a imagen de Dios nos creó. Por eso mire al que está al lado, bonito, ¿cierto? Mire. Interesante esto, que nosotros a imagen de Dios. Y nos dio mandamientos. Pero el hombre pecó, cayó, desobedeció, le dio la espalda al mandamiento. Y el apóstol Pablo lo resume en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, verso 23, dice: todos estamos destituidos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y allí lo vemos, lo sacó del huerto y puso unos ángeles allí para que cuidaran el huerto y no se fueran a pasar. Pero ahí no se quedó el Señor vio que el problema era serio. El problema en el que se había metido era serio. Pero Dios proveyó un recurso para que ellos no fueran eternamente así. Y dice que sacrificó un animal para cubrir. Ahora ellos se dan cuenta que están desnudos. Antes ellos no sabían que estaban desnudos, ni pensaban en eso. No, para ellos no era trascendente de que no tenían ropa. Pero apenas pecan, se dan cuenta de que están desnudos. ¿Qué tipifica esta desnudez? La vergüenza, el pecado. Dios ahora provee el medio para cubrir esa vergüenza y el pecado y sacrifica. Hay un sustituto que muere para cubrirlos a ellos. ¿A qué nos apunta esto? A la cruz del Calvario. Aquí comienza el Señor a mostrar el camino. Ellos pecan, pero hay que redimirlos, hay que rescatarlos, hay que volverlos a la vida, hay que traerlos a la comunión con Dios. Esto es gracia. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Yo estaba perdido. El solo hecho de no tener en cuenta a Dios, el solo hecho de hacer todas las cosas contrarias a la voluntad de Dios, eso me convertía ya en un enemigo de Dios. No era hijo de Dios. Se cree que todos somos hijos de Dios. No, hay criaturas de Dios e hijos de Dios, porque la Biblia también habla de los hijos de ira, de los hijos del diablo, de los hijos de Satanás, los hijos del mundo. Y todos ellos no están bajo pecado. Dios muestra su gracia en este acto. Capítulo 6 de Génesis, otro acto de gracia. Dios, la maldad de los hombres llega ya a la cumbre, ya se desborda. Y Dios haya gracia en una familia. Imagínense, todo el mundo se va a perder, se va a inundar el planeta y todos nos vamos a ahogar, pero Dios se fija en usted y se fija en mí. Eso es gracia. Somos candidatos a no morir por la misericordia de Dios. Qué bueno es detenernos y pensar en estos temas de que son más relevantes que incluso el almuerzo de mañana. Yo estoy pensando qué vamos a comer esta semana, pero más bien, ¿por qué no pensar en la gracia de Dios? ¿Sabe por qué vamos a comer esta semana? Porque la gracia de Dios ha proveído a nuestra mesa. Amén, denle ese aplauso al Señor. Génesis 12. Dios quiere levantar una nación para mostrar su gloria, su gracia.
y llama a Abraham. Abraham no estaba, dice que Abraham era pagano, de Ur de los caldeos, y de allá lo llamó el Señor. A nosotros nos llamó de allá de la oscuridad. El apóstol Pablo lo escribe en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Imagínense, estábamos bajo el poder de las tinieblas y de allá nos ha librado el Señor y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está en Colosenses 1:13, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Cómo se manifiesta la gracia del Señor? Abraham lo llamó al Señor para hacer de Abraham una nación y mostrar su gracia. Efesios, me gusta, es un tema principal, primordial, central y de mucho interés para el apóstol Pablo. Dice que de los 160 veces que hay en el Nuevo Testamento el término gracia, hay 100 en las cartas paulinas. O sea que era de mucha importancia. Y en Efesios 2, 8 y 9 dice que esa gracia es por fe, que es gratis. Ya lo vimos, Dios lo da, un regalo inmerecido. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Usted pagó para ser salvo? No tenemos con qué pagar y ahorita lo vamos a ver. No nos alcanza siquiera para hacer el viaje a ningún lado buscando la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El que tiene más plata entonces va a decir, yo tengo más derecho. No, Dios nos desarmó, no es por obras. La gracia de Dios nunca se les olvide, es un regalo. Es un regalo que no merecíamos. Es un regalo que está a las puertas y que muchas veces con nuestros actos, nuestras actitudes, lo rechazamos. Hay unos medios que Dios estableció para que esa gracia se hiciera una obra en favor de nuestras vidas. Romanos 3:24, y ahí sí quiero que lo abran. Romanos 3:24, el apóstol Pablo lo escribe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Entendieron? Yo creo que no. O quien dice, uy, sí, hermano, ducho en Romanos 3:24. Aquí hay doctrinas que son fundamentales, que nosotros estamos en la obligación de conocer, de estudiarlas y avanzar en esto. Ellas nos van a enriquecer o nos va a ayudar a darle el valor de lo que es la gracia. ¿Qué palabras encuentra uno aquí claves? Lo primero, justificación. ¿Y qué es justificar? Mire, Génesis 3, el hombre pecó. ¿A quién agredió? A Dios. ¿Puede el hombre pagar y estar a la altura con Dios para estar a cuentas con Él? De ninguna manera. O sea que la cuestión era complicada. ¿El regalo de qué trata? De justificar al hombre. Justificar es el precio que había que pagar, tenía que estar
al nivel de la ofensa. Si yo agredí a Dios para estar a cuentas con Él, es Dios, no estoy al nivel. Esta justificación tiene que ver con el acto forense de Dios basado en la obra de Cristo en la cruz, a través de la cual el pecador es declarado justo mediante la imputación de la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Ve que Adán pecó, Eva pecó, pero aparecen vestidos. ¿Ellos compraron los vestidos? ¿Ellos cubrieron la vergüenza? No. ¿Ellos hicieron el sacrificio? No. Era Dios el que estaba dando el regalo. Y esto apunta de que el único que podía pagar por esa deuda era el mismo Dios. Y eso se llama justificación. No nos extendemos porque es que llegamos a las 4 de la tarde y ustedes ya no me quieren oír. Pero les dejo la tarea para que ustedes lo consulten, que llevo 25 años estudiando la gracia del Señor y todavía hay cosas que para mí no las puedo entender. Son demasiado grandes y maravillosas para mí en mi favor, en su favor. Amén. Otra palabra, redención. ¿Qué se entiende por redención? El hombre está perdido, pero Dios quiere volver a tener trato con él. ¿Qué hace Dios? Redimirlo, rescatarlo, restaura, restablece esa comunión con él. Tiene que ver con pagar un precio a cambio de. Su salvación tuvo un precio. Es gratis, yo la recibo gratis, pero de parte de Dios no fue gratis, de ninguna manera. Ahora viene otra palabra, propiciación, en el 24. Dicen quien tenemos, Dios puso como propiciación, era el sacrificio que satisfacía la necesidad de que Dios estuviera a cuentas, que pudiera. Isaías 59:2 dice que los pecados de la raza humana o los pecados del hombre han hecho una división entre Dios y los hombres. No los escucha, Dios está lejos. Hoy en día se oye el mensaje, no, cualquier camino para buscar a Dios es válido, pero la Biblia no dice eso, no enseña eso. El pecado hace una separación entre Dios y los hombres, y era necesario para que haya propiciación. Es la idea básica de declarar o satisfacer concretamente a Dios. Aplacar la ira de Dios. ¿Y quién podía aplacar la ira de Dios? De parte de nosotros nunca se puede. Pero Él se dio a sí mismo. Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Era el único que podía ponernos a cuentas con Dios. La gracia de Dios no tiene límites. ¿Hasta dónde vamos? Ahora vamos a ver que ese mismo texto habla de perdón de pecado, habla de justificación gratuita, habla de redención, habla de propiciación y habla de perdón de pecados. ¿Cómo lo logramos? Todo no lo logramos. El Señor lo puso a nuestra disposición y eso se llama gracia. Ahora quiero que usted medite por un tiempo. ¿Usted es agradecido con Dios? Cada vez que uno se levanta y se sienta en la cama y pone el pie y es agradecido con Dios, la primera palabra que le sale a uno, ¿cuál es? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un día más. Que aunque me duele el hombro, Señor,
todavía tengo esperanzas, no por mi propia justicia, sino por tu gracia. Y eso es glorioso. Y lo más glorioso es saber de que la gracia de Dios es inagotable. Es un recurso que no se agota. Es un recurso infinito. Usted hoy va a salir de aquí pensando en que Dios sigue siendo bueno. Amén. Y vamos avanzando, dice. La mejor manera de describir la gracia de Dios la dejó plasmada para mí, no que sea la única. La Biblia es un tratado de gracia desde el primer versículo de Génesis hasta Apocalipsis 22. Ahí clama Apocalipsis 22, ven Señor Jesús, Maranata. ¿Cómo lo describió el apóstol Juan? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Primero, es hacer una exégesis de ese versículo. Hay tratados así, tomos. Primero, el amor de Dios no tiene límites. ¿Daría usted un hijo en cambio de otro? ¿Cómo se le ocurre? Hasta allá tampoco. Pero Dios lo hizo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, su único Hijo, para que todo, no es unos ni otros, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que estábamos perdidos, ¿verdad? Estábamos perdidos. Sino que tenga el ofrecimiento que Dios hace a través de toda la Biblia: vida eterna. El hombre fue creado para tener vida eterna, comunión eterna, no fue temporal. El hombre fue creado para vivir en una eterna comunión con Dios. Y eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo, a restaurar esa comunión. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay ejemplos en la Biblia de personas como usted y como yo, y son circunstancias que los han llevado a encontrarse de frente con este don maravilloso de Dios, la gracia. Capítulo 4 de San Juan. Vamos a mirar allá un encuentro que tiene el Señor con una mujer. Dice que estaba Jesús en Judea, pero que iba para Galilea y que le era necesario pasar por Samaria. O sea, Galilea, Samaria y Judea. Samaria estaba en medio de los dos. Era necesario pasar por allí. Es bueno, en nuestro estudio privado, en nuestro estudio personal de la palabra de Dios, hay muchas técnicas para estudiar y se ha llegado a los estudiosos, los que diseñan los materiales, nos dan unas pautas para nosotros entender la palabra de Dios. Y una de las técnicas que hay es la observación. Ustedes cuando lean la Biblia, observen primero, observen el pasaje. Eso no se lee como leer el cubo. No, eso se lee, hay que darle sentido. Interprételo, la interpretación. Analícelo. Aplíquelo. Y esto le va a ayudar a usted. Pero también hay otra técnica que es comparación. La Biblia tiene muchos pasajes paralelos.
Y ahorita vamos a ver un pasaje de esos paralelos. Entonces dice que le era necesario pasar por Samaria. Y allí estaba la personificación de la gracia yendo por este camino. Dice en el verso 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua. En el verso, perdóneme, dice, cuando el Señor entendió que, verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Cuando habla de la hora sexta es el mediodía. Ellos hacían, la primera hora eran las 6 de la mañana, el calendario de ellos era diferente, era el mediodía. Imagínense usted en este camino, un verano tremendo, mediodía, el Señor se sienta junto al pozo, está cansado, yo creo que tiene hambre, el camino es largo, está cansado, tiene sed. Y viene una mujer con un cántaro a sacar agua e inicia un diálogo con ella. Mire que el Señor es el portador de la gracia, ni siquiera es el portador, Él es la gracia. Él es la gracia abundante, dice el Evangelio de San Juan 1:18, y de su gracia tomamos todo, gracias, y de su gloria tomamos todo, gracia sobre gracia. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ella no sabía con quién se estaba encontrando ese día. Yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, el entrar a la iglesia por primera vez y permitirle al Señor que comience a actuar en nuestra vida, nos toma por sorpresa. Yo pensé que esto era otra cosa. Cuando entrego mi vida al Señor, era escéptico de religión y todo esto. Me invitan, mis hijas me convencen, mis hijas tremendas evangelistas, 9 y 10 años tenían, y me invitan a la iglesia y dilatamos durante un tiempo hasta que les dije que sí, que iba a ir, pero no sabía con lo que me iba a encontrar ese día. Ese día me encontré con la gracia del Señor, esa misma gracia que usted está disfrutando al conocerle, al sentir que su mano se extiende cada día. Y ese día entré por una puerta siendo uno y salí siendo otro, porque mi vida cambió. No sé si su vida ha cambiado. Si no ha cambiado, yo oro a Dios para que la enseñanza de hoy le abra el entendimiento y Dios comience a actuar en su vida y usted le conozca para poder amarle. Amén. Ahora en el verso 10 respondió Jesús y le dijo, Él le pide agua, noten que le está pidiendo agua, pero ahora le dice, si conocieras el don de Dios, como quien dice, si usted supiera con quién se está encontrando en esta mañana, tú le pedirías agua y Él le daría agua de vida. Eso es gracia. Eso es gracia porque durante ese diálogo que tiene él con ella, dice que traiga a su esposo, su marido. ¿Qué le dice ella? No tengo, pero vivía con alguien. Y el Señor le dijo, lo que está diciendo es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Vamos a Génesis, eso es una vergüenza. Allá nos ha llevado, allá es donde tiene el diablo esclavizado a la gente. Esta mujer tenía problemas espirituales y grandes. ¿Cuántos fracasos había tenido ella? Para uno tener 5 maridos o una mujer tener 5 maridos, eran 5 fracasos. O sea, su corazón estaba dolido. Su corazón podía estar maltratado, su corazón podía estar resentido, y así se encuentra con el Señor aquella mañana. Pero el Señor le revela que Él es la fuente
que sacia la sed y que la lleva a la vida eterna. Y en respuesta de ella, ¿qué hace? Ella no se queda con esa gracia. Ella descubre que ese es el Señor a quien tanto han esperado. Unos decían que era en ese monte, otros decían que allí, pero ella descubre que es Él a quien hay que poner la atención. Y se va a compartir este mensaje y va y trae los de su ciudad. Lo comparo con una noticia que hubo hace unos días, hace un mes larguito, de Medellín a Quibdó. La autopista se desliza, hay una luz, tapa la carretera, tapa la autopista. Comienzan a llegar los carros, a amontonarse, a formarse el trancón, no hay paso y está lloviendo. Miren la escena. Hay una casa, la gente comienza a amontonarse en aquella casa. Los que no quieren estar en el carro se van para la casa y hay un grupo grande en aquella casa. Lo que ellos no contaban era que el barranco y la luz se iba a llevar la casa también. Hubo más de 40 muertos. Ustedes lo oyeron en las noticias. Pero ¿sabe qué sucedió? Los que habían quedado en los carros ven que el lodo se está llevando a la gente. Ellos corren a socorrer a los que están siendo víctimas, a los que están siendo arrastrados. ¿Qué me hace pensar esto? Cuando recibimos la gracia, no nos podemos quedar con ella. Tenemos que dispensarla. Aquellos hombres no le vieron problema a poner en peligro sus vidas con tal de ir a rescatar al que pudiera. No pudieron rescatar muchos, pero rescataron unos. ¿Cómo se sentirán hoy en día los que fueron rescatados por los que pusieron en peligro su vida? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Yo digo que está uno agradecido. No hay un día que uno despierte y no piense en un acto tan generoso como este. Poner su vida en peligro para salvar otra. Mire la cruz del Calvario. Mire al Señor Jesucristo. Mire el gesto de la mujer samaritana. Hay muchas maneras de responder ante la gracia de Dios. La mujer samaritana no le puso problema, lo recibió, lo aceptó y quiso que otros también tuvieran ese regalo maravilloso que ella acaba de encontrar. Y fue y les hizo la invitación. Capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Aquí un hombre dice que corriendo va y se postra delante del Señor y le hace una pregunta. Se vino hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno. Capítulo 10, 17. Ahí está. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que uno se hace cuando no conoce a Dios, no tiene las cosas claras, nadie le ha dicho, nadie le ha mostrado el camino. Uno tiene esa necesidad. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, le dice el Señor. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Mire con lo que se encuentra. San Mateo dice que este
pasaje lo relaciona con un hombre joven. Dice que era un joven. Aquí vamos a comparar la técnica de comparación para que veamos cómo sacamos una conclusión de un pasaje. Dice que era un hombre joven. San Marcos dice que era un rico. Y San Lucas dice que era un hombre que ocupaba un lugar especial de nombre, importante. Pienso que a través de lo que nos acaba de ilustrar, joven, rico, importante, él se acerca al Señor para justificarse. ¿Qué haré? Él ya tenía la respuesta, pero quería encontrar de pronto el concepto del Señor. No sabía era que se estaba encontrando con la gracia de Dios. El Señor lo confronta, le dice: los mandamientos sabes. Y le nombra el segundo bloque de mandamientos. ¿Sabían que el decálogo de Moisés, capítulo 20 de Éxodo, se divide en dos? Pues se divide en dos. 4 primeros mandamientos tienen que ver única y exclusivamente con Dios. Amarás al Señor, no tendrás otro Dios, y todo tiene que ver esos 4 mandamientos. El segundo bloque es 6 mandamientos de a 6, número del hombre. 6 mandamientos tienen que ver con nosotros, con el hombre. El Señor lo resumió toda la ley, todos los mandamientos en uno solo cuando le preguntaron ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Él lo resumió facilito. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. El joven rico le dice al Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se estaba justificando. Va a hacerle una pregunta importante, pero él ya tiene la respuesta. Mire que eso le pasa a muchas personas. Se quieren acercar a Jesús, pero no aceptan o no entienden lo que es acercarse a Jesús. Y nos pasa lo que narra la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que el que siembra la palabra es el Señor, ¿no? Y que la semilla es la palabra de Dios. Y que la semilla que cae en tierra, en pedregales, tipifica a personas que reciben la palabra por un momento, pero no la entienden. Sale el sol y la secó. Este joven rico ya tenía el concepto. Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más puedo hacer? Pero el Señor lo confronta con la segunda parte del decálogo y le dice: bueno, si todo lo ha guardado desde la juventud, anda y vende todo lo que tiene y déselo a los pobres. Mire que él dijo que había guardado los mandamientos. Pero ahora el Señor le muestra una necesidad. Dice: con sus riquezas puede suplir la necesidad de otros. Ame al prójimo como a ti mismo, es lo que le está diciendo. Pero ahí ya el rico le dice: no, hasta allá tampoco. Yo no. Y se fue triste. Pero ¿sabe qué dice el evangelista? Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. En ese momento él está rechazando la gracia de Dios. En ese momento él no entiende la gracia de Dios y se va. Pero el Señor dice que mirándole le amó. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: tuvo compasión por él. Hace 8 días se nos presentó aquí un tema de luces y sonido y no nos dejaban escuchar el culto. Y si lo aplicamos a la gracia, me confronta. ¿Cuál fue la reacción de nosotros? Yo creo que lo mismo de los hijos de Zebedeo. Señor, envía
truenos, rayos y que se consuma ese equipo. Que se vaya lejos, que se lo lleven para los patios. No me deja escuchar el culto. Los dispensadores de la gracia. Tremendo, ¿no? Otro pasaje que nos lleva a pensar, dice que San Juan Marcos, el joven rico se fue y se fue triste porque tenía mucha riqueza. Esto tipifica la semilla allá en la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre espinos. Dice que crece, por un tiempo la recibe con gozo, pero que llega el momento que los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la palabra. Que no nos pase a nosotros. Dios sigue siendo bueno. Mi respuesta es recibir esa bondad de Dios todos los días hasta que podamos partir con Él. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay otro pasaje. Esta es una manera, mire, la mujer samaritana se alegró, se llenó de gozo y fue y compartió. El joven rico dice que se alejó lleno de tristeza porque tenía muchas riquezas. Para él eran más importantes las riquezas que seguir al maestro. Para él eran más importantes los afanes de este mundo que seguir al maestro. Capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos otro pasaje y otra manera de responder frente a la gracia de Dios. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lleno de odio, lleno de venganza, lleno de religión, persiguiendo a los hijos de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Ustedes no se han puesto a imaginar esta escena. El Señor le hace eso como un reclamo a manera de súplica. ¿Por qué me está persiguiendo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué he hecho yo para que me persiga? Ese es el Señor a quien servimos nosotros. Él había podido acabar con Pablo y esto. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Cuando hablamos de gracia, si ponen un tarro ahí que no nos deja escuchar el sonido aquí, ¿con quién es el problema? ¿Es con usted o con Jesús? Es con Jesús. Entonces aprendamos a darle las cosas que le pertenecen a Él, dejárselas a Él. ¿Qué debemos hacer nosotros, Señor? Ese hombre no te conoce, te necesita. Capítulo 4 del libro de los Hechos, hay un caso así muy parecido. Vienen los apóstoles, han sido encarcelados, azotados, amenazados, y salen de allí y llegan donde están el resto de apóstoles y les comunican. Pero ellos no vienen tristes, ellos vienen gozosos. Parece loco, los están maltratando, los están amenazando, les han dicho que no prediquen más. Pero ellos van gozosos y le dicen, se sienten gozosos, dice el libro de Hechos, por haberlos tenido el Señor por dignos de haber sido perseguidos por su causa. Y allí ellos hacen una oración, y esa oración no es que Dios destruya al emperador, no es que destruya al rey que está encargado de la región, no es que destruya a las autoridades. La oración es que ellos puedan predicar la palabra de Dios con denuedo. Eso es amor.
Eso es alguien que ha conocido la gracia de Dios y ahora quiere que los demás que no la conocen también la tengan. Eso es una oración conforme a la voluntad y el mandamiento de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hace como media hora me levantaron 5 minutos allá y ya se me olvidó, perdóneme. La gracia de Dios. La mujer samaritana vio una necesidad. El joven rico no la vio. Pero ahora aquí el apóstol Pablo cae de su caballo, donde iba, porque dice que cayó. El tema es que cayó. Y no iba en avión porque no habían aviones. De pronto de un camello, pero cayó en tierra. Y lo primero que hace ante ese despliegue de gracia es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire que cuando empieza el pasaje en el capítulo 9, dice que él iba respirando, sudaba odio contra la iglesia del Señor. Pero ahora el Señor trata con él, le muestra su gracia, él la recibe y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Comienza una nueva etapa en la historia de su vida. El día que nos encontramos con el Señor, comienza una nueva etapa para nuestra vida. Quiero que, gloria a Dios. Estos 3 ejemplos nos lleven a ilustrar que hay varias maneras de responder a la gracia de Dios, pero que hemos sido llamados a dispensar esa gracia a un mundo que pide a gritos que le muestren esa gracia. Cuando salgo y veo un joven andrajoso, consumido por el vicio, yo digo: Señor, que la gracia que me ha dado me alcance siquiera para yo hacer una oración por él. Hoy en día es más importante ver por un animal que ver por una persona. Se cae un toro de un camión y corre, y al otro día hacen marcha para que al toro no lo sacrifiquen. Mataron a un niño hace 8 días, nadie dijo nada. Así estamos. La gracia del Señor tiene que florecer. ¿Y quién la hará florecer? El Espíritu Santo por medio de usted y yo. El motor, el punto de partida, el eje de la gracia es el amor. Cuando comenzamos a sentir amor por los necesitados, amor por el que no conoce la gracia, cuando el Espíritu Santo nos llene de amor, entonces vamos a sentir la necesidad de decir: al menos Cristo le ama. Cristo tiene planes para ti. ¿Cuál es el medio para dispensar esa gracia? Usted y yo. Les dije al principio, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Somos columna. Y en esa columna descansa la verdad. Y esa verdad no se tiene que quedar aquí, sino que hay que publicarla a gran voz en las calles. No es con ejércitos, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Y termino con esto. Fuimos llamados por gracia. Dios ha depositado toda su gracia en favor nuestro. Dios le ama. Dios se preocupa por usted. Cantábamos ahorita: cúbreme con tu amor. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía,
martillo mío. ¿No les parece grande este despliegue de gracia? Y más adelante dice el Señor: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Esa es la gracia del Señor. Me invocará y yo le responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Denle ese aplauso al Señor. Eso es gracia. Esa es la gracia del Señor. Él no dice, le mostraré, le daré, contigo estaré. Capítulo 12 del libro de Daniel, verso 3. Dice que los entendidos, los que entienden la gracia, los que atesoran la gracia, los que reciben la gracia, los que caminan con la gracia, serán o resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Estamos llamados. Pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu que operó en la mujer samaritana. No le vio problema, no le vio problema, este cántaro ya me tiene cansada, yo mejor me voy a hacer otra cosa. Me voy a valorar lo que es la gracia de Dios. O como del apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Usted le ha preguntado al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Hace 25 años con mi esposa, el Señor nos llamó a misiones. Y hemos estado tratando de: ¿dónde es el avión, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? 25 años estamos preguntándole al Señor, y ya casi, y vemos la puerta. Es de paciencia, pero que su gracia inagotable siempre esté con nosotros es lo que me ha mantenido perseverando, confiando en Él y sabiendo que Él no olvida su promesa. ¿Por qué no se pone de pie usted y le da gracias? Allá en el aposento alto dice que se reunieron los discípulos y oraron a Dios. Vamos a orar. Orar que la gracia de Dios despierte de un avivamiento en nuestras vidas. ¿Y por dónde quiere que empiece? Por aquel que se atreva en esta mañana a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Levante sus manos y comience a adorar a Dios. La iglesia necesita orar. La iglesia necesita tener comunión para aprender a valorar esa gracia a través de la oración. Clame a Dios esta mañana, Señor. Señor bendito, derrama de tu Espíritu, que haya un avivamiento, que haya un despertar, que haya, Señor, que tomemos conciencia de que lo que tú has hecho es demasiado grande en nuestro favor y que no nos podemos quedar con ello atesorado en nuestro corazón como el siervo malo, sino que vayamos y demos fruto al 100, al 60 y al 30. Dios mío, mi sueño siempre es esa comunión contigo. Mi sueño siempre es valorar que lo que tú has hecho es demasiado grande, Señor. ¿Cómo no darle ese valor, Señor? Gracias.
Gracias, Dios mío, y perdónanos cuando hemos desviado nuestra mirada de las cosas importantes para mirar lo que no aprovecha. Aquel joven rico puso su mirada en las riquezas, tipifica nuestro cotidiano vivir. Señor, enséñanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos esa palabra que nos motiva, que nos insta, que nos redarguye, pero que también nos impulsa a que no está todo bien, sino que tenemos que seguir buscando ese direccionamiento de tu Espíritu. Bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo cada una de las familias aquí representadas que están creyendo que si creemos en el Señor Jesucristo, será salvo toda tu casa. Gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.